Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estoy en la diócesis de Armenia, precisamente en el despacho del obispo de la diócesis de Armenia, Monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez. Monseñor, empieza la Semana Santa. Ya estamos a puertas, Domingo de Ramos, y empieza la Semana Santa. ¿Cómo está preparada la Iglesia Católica del Quindío para esta Semana Santa, sobre todo frente a lo que está pasando en el país y en el mundo, y sobre todo a la descreencia que hay de la gente en los mitos y los ritos religiosos? Bueno, Miguel, muchas gracias por la invitación y qué bueno poder compartir con ustedes todos estos detalles de lo que significa una preparación próxima e inmediata a la Semana Santa. Este es un tiempo de gracia. Nosotros empezamos una preparación prácticamente desde el miércoles de ceniza, cuando ese día inicia la Cuaresma, que son 40 días de preparación a través de las prácticas cuaresmales, el ayuno, la oración, la limosna, pero también desde un ambiente pascual, lo que significa que nos preparamos y disponemos el corazón para vivir un acontecimiento, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. El miércoles de ceniza comienza la campaña de comunicación cristiana de bienes, que está liderada por la Pastoral Social Cáritas y que tiene el objetivo de vivir un sacrificio económico durante la Cuaresma para después compartir ese recurso económico con los más pobres, con los necesitados y con los distintos programas sociales que se lideran en la diócesis. ¿Cómo nos hemos venido preparando? Cada sacerdote con su consejo de pastoral, con su ministerio de evangelización, con un grupo de laicos, se reúne previamente, organizan todo lo que son las procesiones, organizan la liturgia, distribuyen los roles y papeles durante la Semana Santa. Algunos incluso le apuestan a la Semana Santa en vivo, como en el municipio de La Tebaida o en Finlandia, o algunas escenas del Evangelio son representadas por actores naturales de la misma comunidad. Y me parece que esa preparación es importante, pero la Iglesia insiste mucho en lo que usted mencionaba ahora, en medio de la increencia, en medio de todo este camino de dolor en donde muchas personas quizás se van, otros vienen, otros regresan, pero insistimos mucho en la importancia de no quedarnos en los ritos externos, en la imposición de la ceniza, en preparar el anda, en traer unas flores, en llevar un cirio, en pedir que me bendigan el agua, sino que también buscamos que las personas vayan más allá de ese ritual externo y sobre todo internamente puedan hacer un par en el camino y darse cuenta cómo está la vida, que tengo que cambiar, que tengo que renovar, en orden a que podamos favorecer una convivencia pacífica y que podamos construir una sociedad más justa y más humana. A propósito, Monseñor, la Iglesia Católica del Quindío, yo sé que está haciendo algunas acciones muy buenas en favor de los pobres de la región. Mucha gente reclama que menos rezos, menos idas a la iglesia y más actividad con los necesitados. Es decir, por ejemplo, yo sé que ustedes tienen algunas actividades. ¿Cómo está actuando ahí la Iglesia Católica del Quindío? Bueno, yo quiero decir que la clave de la Iglesia es en el Evangelio. Es decir, la Iglesia existe ¿para qué? Para evangelizar. Pablo VI, Santo Papa, decía en Evangelii Nuntiandi en el numeral 14, la Iglesia existe para evangelizar. Y lo decía de esta manera: esa es su identidad y su naturaleza propias. Existe para evangelizar. Entonces, lo que la Iglesia muestra es el rostro de Cristo. La acción social que realiza la Iglesia es una respuesta a las necesidades del ser humano, porque también Jesús en el Evangelio nos dice este mandato: denles ustedes de comer. Y a partir de ahí la Iglesia entiende que hay una acción misionera, que hay una acción social a la que debe responder. Pero realmente todo el trabajo social de suyo le compete ¿a quién? Al gobierno. De suyo le compete al gobierno. La Iglesia termina incluso haciendo a nivel mundial muchas obras que de suyo le corresponden al gobierno. Y el gobierno muchas veces, o nuestros gobiernos, hablan de inversión social, hablan de justicia social, pero el recurso no llega realmente a los más necesitados. En las parroquias, nuestros sacerdotes tienen, en todas las parroquias, el ministerio que se llama Ministerio de Acción Social, como la diócesis tiene la Pastoral Social Cáritas, y desde aquí lideramos campañas diversas en favor de los pobres. Hay comedores, hay incluso comunidades religiosas que trabajan todavía con niños y niñas huérfanas.
hay programas que favorecen a la niñez, a los adolescentes, a los jóvenes en situación de vulnerabilidad, pensamos en los adultos mayores, trabajamos desde la misión con familias misioneras, orientamos a los niños desde la infancia misionera, desde las escuelitas de la fe, tenemos la Mesa Diocesana de la Fraternidad y así tenemos un sinnúmero de programas en la diócesis y en cada parroquia como en cada comunidad religiosa que tienden precisamente a favorecer a los más necesitados. Ese es el trabajo de la Iglesia. Monseñor, ¿cómo ve usted como obispo de la diócesis de Armenia la situación social de la ciudad y del Quindío, pero sobre todo la ciudad? Es decir, la miseria, la pobreza, el microtráfico, la muerte, el narcotráfico, todo esto que está cambiando nuestra sociedad, no para bien, sino para mal. Con mucha preocupación, Miguel Ángel, mucha preocupación. Se los digo como ciudadano, como padre y pastor de esta diócesis, a mí me preocupa, me duele como a ustedes. Ustedes son padres de familia y salir a una esquina y ver a unos chicos adolescentes, entrar por distintas calles y ver a unos chicos inyectándose heroína, uno ¿en qué piensa? ¿Por qué esta sociedad está así? Siempre hemos dicho que si la familia está sana, la sociedad está sana. Si la familia está enferma, la sociedad está enferma. Y hoy sabemos que hay muchas familias disfuncionales. No le podemos echar tampoco toda la culpa a la familia porque obviamente hay un sistema educativo muy flojo. La educación también debería hacer lo propio. Usted recuerde, como periodista, Miguel Ángel, que hablamos de unos agentes socializadores primarios, que son precisamente la familia, la escuela, los padres y los medios de comunicación. Y yo siempre he dicho, si estos 4 agentes socializadores primarios que ejercen un impacto y una influencia fuerte en la sociedad trabajaran articuladamente, pues sería una maravilla. Pero hoy la familia va por un lado, hoy la escuela va por otro, los medios de comunicación van por otro, la iglesia va por otro, cada uno haciendo lo suyo, porque cada uno está tratando de hacer lo suyo, y más en una sociedad tan convulsionada como la nuestra, en la que vivimos en medio de tantas exigencias. Pero siempre tendrá que haber tiempo para decir, venga, sentémonos, miremos juntos qué podemos hacer y cómo vamos a rescatar esta sociedad. A mí me preocupa lo que está pasando en el Quindío, que es el fiel reflejo de lo que está pasando en Colombia y en el mundo, porque las mismas experiencias de orden que estamos viviendo acá, de inseguridad, de caos, de problemas en el campo nutricional para los niños, los problemas con los campesinos, las riñas entre vecinos, todo eso muestra no solamente la ausencia a veces de un Estado, sino que muestra también una problemática interna. Es decir, hay algo que está ocurriendo en los seres humanos. El Quindío, y ustedes lo saben, tiene una problemática, y es que nosotros todavía no nos hemos levantado de la época de la violencia, de esa época de los años 40, de los años 60, no nos hemos levantado. Yo diría, apenas hoy estamos encontrándonos con las consecuencias de esa violencia, por eso la agresividad entre todos nosotros. No podemos ignorar indudablemente, y yo tengo que ser en eso justo, que los gobiernos van haciendo lo propio, que cada alcalde está haciendo un esfuerzo grande en su municipio, que en Armenia se hacen esfuerzos, que el gobernador y los gobernadores hacen esfuerzos, pero no son suficientes. Porque muchas veces nos preocupamos más por un informe de gestión que por la realidad y la percepción de la realidad que tienen los mismos quindianos. Monseñor, a propósito, este es un año electoral. ¿Cómo ve usted de aquí la política en el Quindío? Bueno, yo siento que hay esperanza. La gente, cuando uno habla con ellos, hay esperanza. La gente quiere un nuevo amanecer. Pero también vamos viendo una cantidad de candidatos, como suele suceder en esta época de elecciones, sobre todo estas elecciones que son las más complejas. Claro. Porque son las más complejas, pues también nos preocupa, porque yo quisiera invitar desde ya a quienes se lanzan a la arena política en este tiempo en que ya se avecinan las campañas, a que lo hagan, pero lo hagan con altura, con dignidad, sin una violencia a través de las redes sociales, sin retaliaciones. Yo creo que aquí, para defender un proyecto social, un proyecto de vida, un proyecto político, no tengo que atacar al otro. Preséntese usted, preséntele a la comunidad quién es usted y dése a conocer cómo es. Porque yo sí lo voy a decir aquí, como lo he dicho muchas veces, para mí, el político o cualquier persona que sale a hablar mal del otro, ahí está proyectando un problema que tiene él en el fondo de su corazón. Y yo sí personalmente considero que esa no es la manera de hacer política. Eso se está volviendo ya algo muy común
Es una costumbre ya en Colombia y lo estamos replicando desde otras naciones latinoamericanas y desde el mundo entero. Y yo pienso que eso no debería suceder. El Quindío tiene gente muy buena. Yo en las visitas pastorales, Miguel Ángel, encuentro en el diálogo con la gente, en el encuentro con el dolor, con el gozo, con las alegrías y esperanzas de la gente, encuentro que realmente el Quindío es una maravilla, hermano. El Quindío es fenomenal y podemos decir, como dicen los paisas, es que en el Quindío los buenos somos más, pero unos cuantos desadaptados quieren sembrar terror, olor a muerte, zozobra, caos, confusión, y es ahí donde las instituciones tenemos que unirnos para no dejar que unos pocos dañen la belleza de este departamento. Este gobierno, el gobierno del presidente Petro, viene promocionando algo que se llama la paz total, y la iglesia ha acompañado, y el propio el Santo Padre ha dicho que convoca a la gente para que acompañe la paz de Colombia. ¿Cómo ve usted desde aquí, desde el centro del país, desde un departamento tan pequeño como el Quindío, ese tema de la paz total del presidente Petro? A mí me parece que la idea de la paz total es una idea maravillosa. A mí me parece que pensar en la paz total, pues, ¿quién no quiere la paz? Pero no podemos dividir a Colombia entre los amigos de la paz y los enemigos de la paz. Los amigos de Petro y los enemigos de Petro. ¿Por qué? Porque el presidente Petro tiene que tomar conciencia también, como sus colaboradores, que hoy ellos no están gobernando a los petristas, están gobernando a Colombia. Y ahí tendría uno que aprender a decir, aunque yo tengo el carisma petrista, pues ahora lo que tengo que pensar es en una nación como Colombia. A mí me parece que pensar en la paz total, y desde la iglesia decir que la paz es un don de Dios, es una tarea de todos, implica pensar en toda una estructura, unas estrategias. Cuando vemos ahora esta masacre, a mí me parece que tenemos nosotros que protestar frente a lo que el ELN está haciendo en Colombia, porque ¿dónde está la coherencia? Entonces queremos firmar unos acuerdos y unos tratados de paz, pero ¿dónde y cómo? Porque una paz con hambre no es posible, una paz con invasiones en nuestros departamentos es una altanería, una paz sin justicia social, eso es una utopía. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser coherentes. Bienvenida a la paz total, pero creo yo que nos estamos equivocando en muchas de las estrategias para poder alcanzar la paz. Además, cuando hablamos de esa paz total y hablamos de la potencia mundial de la vida, yo me pregunto, ¿y cuál vida? ¿Cuál vida cuando queremos asesinar a los niños en el vientre de una madre? Entonces decirles sí al aborto, y eso no es asesinato. ¿Cuál vida? Entonces queremos promover proyectos a favor de la eutanasia. ¿Cuál es la vida que estamos defendiendo? ¿Es mi vida, es tu vida, la vida de un pequeño grupo, de una minoría? ¿O es realmente la vida en toda su exigencia y connotación? Para la iglesia, la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. Señor obispo, usted ha sido, digamos, peticionado por parte de un periodista, Pablo Barrientos, con relación a los presuntos abusos sexuales por parte de sacerdotes en la diócesis de Armenia. ¿Usted ya le respondió las peticiones que ha hecho el periodista Barrientos? Sí, yo tengo que decir que con tristeza, como obispo de la diócesis, le he dicho a los medios de comunicación, bueno, ¿y por qué los medios de comunicación sacaron a la luz pública algunos medios, incluso la noticia sesgada? Porque muy pocos medios de comunicación, solo 2 periodistas vinieron aquí a contrastar la verdad. A mí me preocupa, Miguel Ángel, lo hemos hablado en algún momento usted y yo con otros hermanos periodistas, diciendo, no podemos seguir haciendo un periodismo de escritorio porque eso le está haciendo mucho daño a Colombia, y eso es lo que está llevando a que hayan tanta difusión de noticias falsas en los medios no nuestros, comerciales, no, en las redes sociales. Pero desde los medios también se asusa muchas veces con noticias sesgadas a que se repliquen las noticias sin todo su valor de verdad. Obviamente que el periodista tiene todo su derecho como ciudadano de colocar un derecho de petición. Evidentemente él puso un derecho de petición, usted lo puede colocar. Pone un derecho de petición, la iglesia responde y a él no le satisface. Y ahí es donde empieza como una especie de batalla campal. Entonces no me satisface la respuesta, por lo tanto la diócesis está ocultando la verdad. No, yo creo que el periodista tiene que ser consciente de que no es juez. Hay unos jueces de la República y hay que respetar el debido proceso.
Si el periodista quiere realmente encauzar esto por un proceso investigativo, maravilloso, que lo haga, tiene todo su derecho en hacerlo, ¿o no? Sí, claro, tiene todo su supuesto. derecho, pero que lo haga sin faltar a la verdad, primero. Porque cuando un periodista pierde la imparcialidad y la objetividad, deja de ser un periodista a cabalidad. A mí me parece que si un periodista pierde estos dos atributos, ya para mí es muy flojo en su formación académica y en su formación profesional. Y yo quiero decir que la Iglesia ha respondido. Finalmente nosotros respondimos, el fallo salió a favor de la diócesis, gracias a Dios. Y luego nosotros enviamos también el comunicado de prensa a todos los medios. Muy pocos medios replicaron, realmente no replicaron la información de ese comunicado de prensa. Libertad tienen para hacerlo o no, pero sí es muy triste cuando se lanza la bomba, pero después no se recogen las esquirlas. Me parece que los medios de comunicación tienen una obligación ética y es contrastar la verdad, pero después también escuchar las dos partes. Y aquí yo no tengo absolutamente nada contra el periodista, ni la Iglesia tiene nada contra Juan Pablo Barrientos. Yo pienso que es un ciudadano, pero ni lo conozco, ni ha venido nunca aquí a poner la cara en la diócesis, no lo conozco. Pero obviamente que, vuelvo a decir, él tiene todo su derecho en hacerlo. Ya esa parte quedó saldada, ahora ha llegado otro derecho de petición, que es bueno que lo sepan los medios, y es bueno que lo sepa también la comunidad quindiana, y otro derecho interpuesto por un señor llamado Miguel Ángel Estupiñán. Y si no estoy mal, es una persona que trabaja con Juan Pablo Barrientos. Bueno, le estaremos respondiendo a su debido tiempo. ¿Y qué están pidiendo? Y están pidiendo ya una información desde la creación de la diócesis de Armenia, o sea, desde el 17 de diciembre de 1952. Bueno, está bien, tienen su derecho a pedir lo que quieran, pero yo, como obispo, también tengo derecho, a la vez como ciudadano, de informar lo que tengo en mis manos. O sea, yo no estoy ocultando la verdad. Me pueden mirar a mis ojos, no tengo que ocultar nada aquí. Estoy presentando la verdad como tiene que ser. La diócesis en este momento tiene 13 denuncias, que es lo que hemos dicho, de 11 sacerdotes, de los cuales 6 están incardinados a la diócesis de Armenia, 2 de ellos ya murieron, 2 de ellos pertenecen a otras jurisdicciones y ya se ha hecho el traslado oportuno con la referencia necesaria para que se hagan los procesos como tiene que ser, con la ayuda de la diócesis, claro está, y uno de ellos ya salió libre por parte de la Fiscalía, que ha dicho aquí no hay nada, por parte de la Congregación del Clero y la Congregación para la Doctrina de la Fe, que ha dicho aquí no hay nada, y la diócesis también ha absuelto a esa persona, porque también en esto hay que entender que pueden haber noticias falsas, sí, claro. Y nadie puede ser declarado culpable, sino que tiene derecho a un debido proceso. Y a propósito del mismo tema, Monseñor, y lo ha dicho el propio Papa Francisco, se han tomado medidas adentro de la diócesis para evitar que haya abusos por parte de algunos sacerdotes con menores de edad. Sí, sería muy interesante, por ejemplo, que cuando estos periodistas intervienen en los medios de comunicación, donde les hacen la antesala y los ponen como los héroes de la patria, pues que esos periodistas también contaran un poco lo que en la diócesis hay. Por ejemplo, desde el año 2013 se vienen trabajando unas líneas guías, que con mucho gusto podemos también darlas a conocer a ustedes cuando lo requieran. Ya algunos periodistas las tienen. Esas líneas guías empezaron a trabajar desde la Conferencia Episcopal, porque el Papa Francisco ha ido insistiendo en que cada diócesis tiene que tener una oficina llamada Oficina del Buen Trato. En el 2015, en la diócesis de Armenia, se escribió el Manual de Protección de Menores. Ese manual de protección de menores está escrito y firmado por Monseñor Pablo Emiro Salas Santeliz, que es el que tenemos vigente, y con base en ese manual, pues nosotros empezamos a hacer un trabajo de prevención en todas las parroquias, porque el trabajo no es solamente pensando en los sacerdotes, sino en los agentes de pastoral, y todos firmamos un documento en donde dábamos esa confiabilidad para generar un entorno seguro y para hacer de nuestras parroquias territorios seguros, confiables. Bueno, esas líneas guías todavía existen, se ha entregado el último documento este año con algunas recomendaciones y orientaciones. Con base en eso se ha creado la Oficina del Buen Trato. Yo asumí como administrador diocesano en el año 2018 y en ese año creé la Oficina del Buen Trato. Esa oficina está regentada por el padre William de Jesús Marín Pérez, es sacerdote párroco de Nuestra Señora del Rosario en Circasia, y él ha estado al frente y lo ha hecho muy bien. Ahora hay un notario
que se llama Alexis Díez Ospina, es un sacerdote también de la diócesis de Armenia, párroco de San Alfonso María de Ligori. Y con el presidente del tribunal estamos haciendo la revisión de todos los procesos y allí se recepcionan las denuncias. Existe un vademecum que está firmado por el Papa Francisco, y ese vademecum es bien interesante porque prácticamente ahí se marca toda la ruta y el protocolo y los trámites para que a través de las oficinas del buen trato o a través del obispo o a través de un sacerdote, cuando se recepcionan las denuncias, eso no se quede ahí, o no se archive, o no duerma el sueño de los justos, sino que eso realmente implique un proceso. ¿Y cuál es el proceso? Se recepciona la denuncia, hay que hacer una investigación preliminar, no se suspende al sacerdote. Después de que hay una verosimilitud, oigan eso, verosimilitud en la noticia, entonces se hace inmediatamente unas medidas cautelares, eso es todo por decreto. Y esas medidas cautelares implican entregar el cargo, irse a la casa, y tenemos que estar pendientes tanto del sacerdote, porque sigue perteneciendo a la diócesis, como de la familia y de la víctima o de las víctimas en el caso de que lo haya. Y ese acompañamiento se les brinda. ¿Necesitan psicólogo? Les ofrecemos psicólogo. Pero jamás negociación económica, jamás nos hemos sentado con un familiar o con una persona y decir, ¿usted qué necesita? ¿Necesita plata? Tranquilo para que no diga nada. No, al contrario. Lo animamos incluso, vaya a la fiscalía. Y si la persona no va a la fiscalía a poner la denuncia o la familia, la diócesis, el obispo, tiene la obligación de informar, no denunciar, sino informarle a la fiscalía o informarle a la comisaría de la familia que se ha abierto un proceso que se llama investigación preliminar en la diócesis en contra de X sacerdote. Cuando eso ocurre, la fiscalía nombra a un investigador y generalmente ellos envían una solicitud a la diócesis diciendo qué están haciendo, cuál es el proceso, mándenos la trayectoria del padre, y ya ellos hacen la investigación correspondiente como les toca a la Fiscalía General de la Nación. Monseñor, volvamos finalmente a la Semana Santa. La idea es que la gente participe de las procesiones, de las actividades, es decir, que vuelva a la calle con Jesús. Sí, bonita esa expresión, volver a la calle con Jesús. Callejear la fe, dice el Papa Francisco. Yo creo que después de la pandemia, cuando regresamos a las procesiones, descubrimos una vitalidad de iglesia. El año pasado, el año antepasado, vimos la manifestación de la fe y el amor por las tradiciones religiosas de muchos de nuestros fieles. Nos hemos dado cuenta que muchos hermanos nuestros se acercan a la confesión como sacramento que cura y sana el corazón y renace las personas por el camino de la resurrección, que es lo que los cristianos evidenciamos en todo este acontecimiento pascual. Entonces yo creo que va a ser una Semana Santa este año también muy alegre, muy concurrida, como lo vivimos ahora el miércoles de ceniza. Y yo aprovecho este espacio para decirle a los que vienen de turismo, a los que viajan por todo el mundo, a los que estarán en el departamento del Quindío, bienvenidos, pero qué lindo que podamos vivir juntos una Semana Santa tranquila, una Semana Santa en paz, respetemos las señales de tránsito, cuidemos también las tradiciones religiosas. A veces hay personas que por mostrarse ante los demás de que yo no soy católico, entonces se sientan en la plaza pública a beber cerveza y aguardiente y hasta humillar a los mismos católicos, como si eso fuera una especie de trofeo y una ganancia para ellos. No, es una pérdida. Por lo tanto, los invito a que abran el corazón a Dios y sobre todo respetemos esas tradiciones religiosas, y eso es lo que nos acerca como cristianos, aún con aquellos que no son cristianos. Muy bien, muchísimas gracias, Monseñor Carlos Arturo, por estar aquí con nosotros en elcristiano.com, y a ustedes los invitamos a vivir una Semana Santa en paz consigo mismo, con Dios y con la naturaleza.